Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Libra. Cariño, ya he vuelto, sí, estoy en Barcelona, ¿vale? Se acabaron mis vacaciones ya. Ahora todo va a ser normal, mi querido Libra. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, corazón. Antes de empezar, Libra, nos vamos a reactivar con las energías de las campanitas sagradas, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Libra, si antes te lo pasabas pensando, pues ahora se ha multiplicado por 20. ¿Cómo así, Richard? ¿Hay algo que te está preocupando o simplemente estás en un proceso de reflexión, de meditación, de saber qué es lo que tú quieres, de pensar de repente qué es lo que te viene en el futuro, etcétera, etcétera, ¿vale? O de repente estás planificando tus sueños, tus metas, o quieres tomar lo que es una decisión. ¿Por qué te digo esto? Porque he visto un personaje que está rodeado de lunas, cariño. Y la luna representa lo que es el signo cáncer, pero también representa lo que es los sentimientos ocultos o de repente algún tipo de problema interno que tú puedas tener o tu intuición, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, cariño. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Carta guía, carta consejo para mi querido Libra. ¿Ves? 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 Mira lo que te sale, corazón. Mira lo que te sale. La carta de la luna, irónicamente, que representa lo que es a cáncer. Cariño, hay algo que te está preocupando, Libra. Hay algo que te tiene inquieto. O de repente tienes algún tipo de resentimiento o de rencor también. Pero en estos momentos tienes lo que es la cabeza hecho un bombo, corazón. Tienes que tomar lo que es decisiones o simplemente haz caso de tu intuición. No te pones de acuerdo con una persona o de repente, cariño, te has dado cuenta que con esta persona ya no puedes continuar o quieres tomar una decisión referente a lo que es a la relación. No todo tiene que ser malo, ¿vale? A lo mejor de repente me dice Richard, en estos momentos estoy lo que es en una encrucijada, no sé si escoger a Pepe Lucho, no sé si llamar a la Lupe, etcétera, etcétera. Pero tú, el mensaje, llévalo a tu terreno, Libra. Llévalo a tu terreno. Algo te está preocupando. También puede ser lo que es en la parte económica, en el proyecto. Firmaré ese contrato, va a haber un aumento, se acabará mi contrato. Hay algo que te está inquietando y vamos a averiguarlo, ¿vale? Pero sobre todo, Libra, la carta de la luna también representa la intuición. Tú tienes que hacer caso de esa vocecita interna que te está hablando, Libra, corazón. La palabra, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros mismos también, cariño, podemos sanar y nosotros también tenemos la respuesta. Entonces, tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale? Empiezas a tener algún tipo de sueño, algún tipo de revelación también. Cáncer, voy a sacar más signos. Me sale Capricornio, me sale Tauro. Cierras con un Virgo o también puede ser un Tauro. Voy a sacarte lo que es iniciales. A ver, cariño. Vamos a ver, ¿qué te tiene inquieto, corazón? ¿Qué te tiene inquieto? Uy, por Dios, se cayó una inicial. A ver, la letra H, cariño. La letra I. La letra V. La letra S. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? O a lo mejor, Libra, puede ser que estás un poco inquieto o inquieta referente a tus decisiones también. Pero bueno, vamos a ver qué me dice las cartas, ¿vale? El tarot de la New. A ver, Libra, Libra, Libra. Vamos a ver, Libra, Libra, Libra. El tarot de la New, cariño. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Bastos, corazón. Siento, Libra, que muchos de ustedes es como que hubieran dado lo que es un paso, estuvieran de repente en un proyecto, en una comunicación, o estuviera de repente, yo que sé, encaminando tu vida, ¿vale? Pero sin embargo, de vez en cuando miras para atrás. Entonces,
hay algo que te hace dudar. Hay algo que a lo mejor te dice, ¿habrá sido lo correcto que yo esté con esta persona, de haber tomado esta decisión? ¿Será todo esto que me toca vivir? Etcétera, etcétera. Porque mira, si tú te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje que delante de ella está la luz, hay un camino, corazón. Pero sin embargo, este personaje voltea la cara. Cariño, quiere decir que muchos de ustedes están en su proyecto, en su vida, en su comunicación, en contacto, pero tienes una inseguridad, hay una duda. A lo mejor has empezado una relación, a lo mejor estás en una relación, pero sin embargo tienes una duda, una inseguridad. ¿Esto es lo que yo quiero en mi vida? O de repente, cariño, tú has tomado lo que es una decisión y dices, esto es lo que yo quiero en mi vida. Hay una inseguridad. Vamos a continuar. Vamos a ver. Tenemos también lo que es la carta de la emperatriz y la carta del 4 de bastos, cariño. Yo siento, Libra, que no estás conforme con lo que tienes actualmente. Siento esto. Si lo relacionamos a lo que es en la parte de los sentimientos, a lo mejor puede ser que tú estás con una relación, pero sin embargo existe otra persona que te atrae también. O tú de repente has tomado lo que es una decisión, pero sin embargo existe otra historia que te atrae. También si lo relacionamos a lo que es en el trabajo, a lo mejor tú estás en un trabajo, en un proyecto, pero tienes una insatisfacción. ¿Por qué? Porque tú estás viendo aquí lo que es a la emperatriz, cariño. Algo nuevo, algo que te seduce, algo que te entusiasma, algo que te gusta realmente. Y la carta del 4 de bastos, cariño, siempre estás deseando, siempre estás pensando a que posiblemente se realice aquello que tú tienes en mente. Entonces, mi querido Libra, tú no estás conforme con lo que tienes actualmente, ¿vale? Una cartita más. Y tenemos lo que es la carta del 10 de copas, cariño. Yo te recomiendo, Libra, que si tú no estás conforme con lo que tienes tú actualmente, te recomiendo que luches por lo que quieras, ¿vale? Por lo que tú quieres en estos momentos. Porque cierras con la carta del 10 de copas, cariño. Estás en esta tierra para vivir, para disfrutar, no para estar inseguro o insegura también. Siento, corazón, que muchos de ustedes hay una persona que te está inquietando. Hay una persona que tú tienes en tu mente, en tu corazón, pero a lo mejor, cariño, tienes tus dudas, tus miedos, tus inseguridades. Esta persona todavía tiene sentimientos por ti porque cierras con la carta del 10 de copas. Pero como mensaje general, cariño, tienes que buscar lo que realmente te hace feliz, ¿vale? Siento que tienes una insatisfacción. Mensaje del Arcángel Gabriel. A ver, cariño, vamos a ver. Mensaje del Arcángel Gabriel, esta carta. Escucha. Números angelicales. Preste atención a las cifras con las que se vaya encontrando. Son señales angelicales con un mensaje importante sobre una decisión que ha de tomar. ¿Ves? Acepte la ayuda de los demás y prepárese para acoger este cambio inminente, cariño. Siento, corazón, que muchos de vosotros en este 2024 tienes que hacer muchos cambios en tu vida o simplemente toma esa decisión ya para poder ser feliz, mi querido Libra, ¿vale? Vas a empezar a recibir señales a través de los números. A lo mejor de repente te encuentras alguna moneda, a lo mejor estás caminando y vas a ver números repetitivos, siempre se va a estar presentando el mismo número. ¿Esto qué quiere decir, Libra? Que hay un ángel o los seres de luz te quieren entregar un mensaje a través de los números. Entras lo que es en internet y busca significado del número 5 en la numerología o mensaje de los ángeles o de los seres de luz en el número 4, ejemplo, ¿vale? Entonces ahí te va a entregar lo que es su mensaje. Tienes que estar atento y atenta. Vamos a ver, cariño, qué me quiere decir el tarot arcano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del caballero de espadas, cariño. Y la carta del 3 de copas. Siento que muchos de ustedes, corazón, posiblemente no entiendes a una persona su carácter. Siento esto. Esto puede ser un amigo, una amiga, pero también puede ser de repente una persona con la cual tú tienes una relación oculta, cariño, ¿vale? Para muchos de vosotros, mi querido Libra, siento que a lo mejor me dice Richard, siento que esta persona a veces no demuestra sus sentimientos o actúa de una forma
no muy receptiva, como que siempre pone peros, como que siempre busca pretextos, cariño. Quizá de repente para que las cosas no fluyan bien o siempre está buscando los 5 pies al gato. Este personaje, cariño, se deja influir por terceras personas o de repente por una persona muy cercana. El otro mensaje también que te puedo dar con la carta del Caballero de Espadas y la carta del 3 de Copas, hay un personaje cerca de ustedes que puede ser un amigo o una amiga, cariño, que tiene un sentimiento por ti, pero lamentablemente como tiene lo que es una coraza, le cuesta expresar lo que siente. O de repente tú también te cierras en tu mundo, mi querido Libra, ¿vale? Pero alguien siente algo por ti, corazón. Alguien siente. Puede ser un amigo o una amiga, ¿vale? Porque sale terceras personas. Terceras personas. No es que sea tu ex, Richard será mi ex, no, es terceras personas. Puede ser amigo o amiga, esa persona que te escucha, etcétera, etcétera. Vamos a ver un mensaje de los ángeles del amor, cariño. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Dice, separación. Se anuncia un periodo lejos de su pareja, cariño, por Dios, corazón. Muchos de vosotros, mi querido Libra, lamentablemente puede ser que por trabajo o de repente por decisión propia, o quizás esa persona solamente estaba de paso, ha tenido que marcharse de tu entorno y de tu vida. Este personaje, cariño, todavía tiene sentimiento por ti o te ama, pero lamentablemente las energías en estos momentos pues no son muy favorables para vosotros, ¿vale? Esto simplemente va a ser temporal, Libra. ¿Por qué? Porque tú te vas a volver a encontrar otra vez con esta persona, porque dice, se anuncia un periodo lejos de su pareja, un periodo. No te dice que es definitivo, pero hay un grupo de ustedes que está en un proceso de separación o de repente la persona de tu interés ha tenido que marchar por X motivos. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver 2 grupos. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio. A ver, pregunta lo que sea y no hagas trampa. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de la fuerza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de loco es un no, puede ser que estás lidiando con otro Libra, cariño. A ver qué me quiere decir el tarot Z como mensaje, corazón. Sé que es un tarot un poco muy fuerte, pero es importante también entregarte este mensaje, ¿vale? Vamos a ver qué me quiere decir el tarot Z para vosotros. Me sale el ermitaño, cariño, el ermitaño. Hay algo que tú llevas arrastrando hace mucho tiempo. Entonces, el ermitaño, como sé que el ermitaño es una carta muy sabia, es una carta que ya ha vivido, pero la parte negativa es como ya ha vivido, no quiere hacer nada más, solamente quiere estar en casita, cariño, y no quiere cambios en su vida. Pero en este caso, como consejo, te recomienda que tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que hacer cambios en tu vida, corazón, porque si no, nunca vas a saber lo que pudo suceder en un futuro con esa situación, con esa persona, etcétera, etcétera. Tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que hacer cambios en tu vida, mi querido Libra, ¿vale? Llevas arrastrando una situación hace mucho tiempo. Muy bien. Las características, cariño. Cambios en el trabajo, cambios en el amor, cambios en la relación, cambios en tu vida, cambio de país, etcétera, etcétera. Vamos a ver las características, cariño, con mucha fe, ¿vale? Para muchos de vosotros, mi querido Libra, hay una persona que está un poco a la defensiva contigo. Esta persona puede ser de elemento aire, Géminis, Acuario, otro Libra o simplemente cualquier otro signo. Esta persona, cariño, aparenta que fuera mayor que ustedes o de repente es mayor que 40 años. Es una persona que a veces se porta un poco frío o fría contigo. Puede ser de piel blanca, pero también puede ser trigueño. Hay un cuervo encima de su cabeza, cariño. ¿Qué quiere decir? Que esta persona posiblemente se porta así contigo indiferente porque existe alguien que le está manipulando o simplemente este personaje está con la cabeza caliente. Si tú estás en una relación con esta persona, cariño, a lo mejor actúa de una forma negativa hacia ustedes porque está con la cabeza
caliente, o de repente se deja influenciar por una mala energía. La carta del 2 de espadas, cariño. Hay un asunto que resolver con una persona. A lo mejor de repente ha habido lo que es una discusión, se han dicho cosas, pero todo ha quedado lo que es en el aire. Esta persona puede ser de elemento aire. Tienen que hablar, ¿vale? Me dice Libra, Acuario, Géminis. Piel blanca o piel trigueña. Cabello negro. Puede ser que se pinte el cabello de algún color. Es una persona que no quiere ver las cosas o no quiere entender. Está muy cegado. Siento que tú estás lidiando con una persona Libra que alguien lo manipula, ¿vale? Alguien lo controla, cariño. Puede ser familia, puede ser amigo, puede ser entornos. Vamos a continuar. Se deja influenciar muy fácilmente. La carta del 5 de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, puede ser que estás lidiando con una persona de elemento tierra. Esta persona, cariño, veo que está pasando por un mal momento o vosotros están pasando un mal momento porque ha habido lo que es una separación. Pero también la carta del 5 de oros me dice, vosotros pueden resolver este problema. Simplemente que una de las dos partes o las dos partes, cariño, no quiere hablar, ¿vale? Me dicen, esta persona puede ser que no sea tan alto o tan alta, se pinta el cabello de algún color, se siente avergonzado o avergonzada por lo que ha pasado, quiere volver lo que es a casa, pero tiene un poco de pena o de vergüenza, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Libra. Gracias por tu apoyo, corazón. Estamos en contacto. Hasta la vista y sé feliz. Te recomiendo, cariño, que hagas caso de tu intuición y tienes que salir de tu zona de confort. Llevas mucho tiempo haciendo el papel de ermitaño. Tienes que hacer cambios, cariño. Hasta la vista y sé feliz.